Vamos a iniciar nuestro nuevo ciclo del curso de praderas y pasturas, donde analizaremos una diversidad de aspectos conceptuales que son necesarios para entendernos en forma clara respecto a algunos aspectos relacionados con las praderas y pasturas y sobre el ecosistema de pastizales. ¿Qué es lo que significa lo que estamos conversando? ¿Qué es lo que significan algunas terminologías necesarias para este curso? Lo veremos en esta ocasión. El, el origen de los pastizales se remonta a dos componentes fundamentales: la naturaleza y la cultura. La naturaleza es anterior a la presencia del hombre en el territorio y por tanto posee una jerarquía superior a este. La cultura, por otra parte, es posterior al hombre y emerge de la articulación de del hombre, organizado social, laboral y políticamente, y también de la naturaleza organizada en diferentes jerarquías que la componen desde lo físico a lo ecológico. Es en este ámbito donde se unen los dos componentes que emergen desfasados y jerarquizados y donde se ensamblan dando origen al pastizal. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha tratado de modelar la naturaleza de acuerdo con sus propios requerimientos, necesidades y capacidades, de manera que gradualmente la ha transformado en ecosistemas de pastizales. La naturaleza también ha modelado al hombre, de manera que forma un sistema evolutivo donde se dan determinaciones entre ambos. La naturaleza es el mundo natural, tal como existe sin la intrusión del hombre. Y la cultura es el estilo con el cual las comunidades humanas interpretan y transforman su entorno. Por tanto, los pastizales son ecosistemas o arreglos de componentes bióticos y abióticos conectados e interconectados, formando una unidad o un todo armónico cuyas formas de vida características originadas en el sistema natural o establecidas artificialmente son capaces de producir tejido vegetal utilizable directamente por animales herbívoros domésticos o bien la fauna silvestre para la recreación, conservación, preservación de los recursos naturales según los principios de uso múltiple del territorio. El uso múltiple del territorio es un concepto que nosotros en este curso debemos aquilatar porque en definitiva es la forma de otorgar estabilidad, resiliencia, productividad a los ecosistemas. Bien, primero vamos a analizar qué es el pasto y los pastizales. Una planta es un ser vívoro perteneciente al reino vegetal autótrofo, ¿no es cierto?, y fotosintético, y cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora. El forraje es el pasto o la hierba que se le otorga al ganado. En la fotografía, un ensilaje de cebada proporcionándole a través de un anillo, ¿cierto? Con protección de un anillo para que no se eh, destruya el bolo y el animal pueda consumir la máxima cantidad de este material que se le está entregando. Eso es el forraje. El pasto ahora es distinto al forraje, pero está involucrado, ¿no es cierto? Es la hierba que el ganado consume como alimento para su sustento en el mismo terreno donde se produce. Eso es el pasto. Y las plantas están constituidas por agua y materia seca. Y aquí es el primer concepto más importante que tenemos que considerar en este curso, que es el concepto de la materia seca. En la materia seca es donde se ubica la mayoría de los nutrientes que posee una planta. El contenido de agua va cambiando a través del avance
en el estado fenológico de las plantas y también cambia, ¿cierto?, de acuerdo a la condición climática a la cual se enfrentan las plantas, por lo cual se producen deshidrataciones aceleradas, senescencias aceleradas o procesos vegetativos prolongados. Las formas biológicas o biotipo es una expresión que Raunquier calificó a las plantas en función de la posición de las yemas de recambio durante la estación desfavorable, que era frío, calor, estrés hídrico, entre otros, y eso es lo que se denominan las formas biológicas o biotipos. Existen los líquenes, los musgos, los helechos, pero también tenemos las terófitas, que son las plantas que cumplen el ciclo anual. Por ejemplo, toda la estrata herbácea de la zona mediterránea de Chile está compuesta principalmente por terófitas, es decir, plantas de resiembra anual que cumplen el ciclo, en el año producen semillas y germinan nuevamente en la siguiente temporada luego de una lluvia efectiva, que puede ser una lluvia de 25 milímetros o dos lluvias de 15 milímetros. Las geófitas, tu punto de crecimiento están bajo el suelo, las caméfitas entre 0 y 0,25 metros, las hemicriptófitas en el suelo, a ras del suelo, las nanofanerófitas entre 0,25 y 2 metros, las micro entre 2 y 8 metros, las meso entre 8 y 30, y las megafanerófitas, los puntos de crecimiento están sobre los 30 metros, que son los árboles grandes, digamos. Las plantas terófitas completan todo su ciclo de desarrollo durante la estación desfavorable, son anuales y pasan la estación desfavorable en forma de semilla. Es decir, en el caso de la zona mediterránea, cumplen su ciclo en noviembre o a más tardar en diciembre, cae la semilla al suelo, se incorpora en el suelo o queda sobre el suelo en el mantillo, y posteriormente en la temporada siguiente, en el mes de abril, mayo o junio, dependiendo de cuándo se inician las precipitaciones, se inicia el proceso de germinación y vuelve el nuevo ciclo. Las semicriptófitas son las herbáceas con yemas de recambio que están en la superficie del suelo o inmediatamente debajo, pero a ras del suelo. Las geófitas, sus yemas de recambio en tallos subterráneos, como los bulbos, rizomas o tubérculos. Las caméfitas son herbáceas o leñosas que viven varios años y con las yemas por encima del suelo, es decir, son perennes, pero a menos de 25 centímetros de altura. Y las hidrófitas son plantas con las yemas de recambio sumergidas en el suelo. Las nanofanerófitas entre 25 centímetros y 2 metros del suelo, y corresponde principalmente a los arbustos, Bien, esa es una forma de definir a una planta de acuerdo a la ubicación de sus yemas de recambio, y que no tiene que ver, digamos, y no tiene que ver con la botánica de la planta, sino que tiene que ver dónde están ubicadas sus yemas, porque puede ser que una planta pase al estado nanofanerófito a microfanerófito y mesofanerófito, y por lo tanto nos da una idea, los biotipos nos da una idea de la arquitectura que tiene el pastizal. Bien, analicemos ahora el concepto de ecosistema de pastizales. Cuando nosotros hablamos de los pastizales, estamos hablando que son ecosistemas con predominio de especies y comunidades vegetales herbáceas destinadas al consumo animal. Ese es el concepto. El pastizal entonces va a involucrar dos tipos de ecosistemas. Uno, el de pradera, y el otro, el de pastura. Terminología que corresponde a una clasificación destinada a distinguir en forma certera a los ecosistemas naturales y naturalizados de los intervenidos por el hombre con especies exóticas.
es decir, que han sido repoblados con especies exóticas. Ahora, este concepto es un concepto que nació de la idea de distinguir esto, pero no es un concepto generalizado, en todos los países no se utiliza esta diferenciación, porque en realidad no está eh, eh, incorporado al vocabulario técnico de todos los países. Los pastizales son ecosistemas donde los animales utilizan la fitocenosis para mantenerse y producir. Y el aporte de los pastizales a la generación de un paisaje cultural ha sido muy importante. Este aporte ha sido diverso y dentro de esa diversidad ha generado paisajes muy distintos. Y también los pastizales han aportado a la generación de diversos servicios, ecosistemas o ambientales, donde se debe destacar la mantención de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, el desarrollo turístico, el ambiente de recreación, entre otros servicios ecosistémicos que aportan los pastizales. Este es un paisaje cultural. Este es un paisaje que originalmente era un bosque y que hoy es un pastizal degradado, degradado y que ha sido generado por la intervención antrópica, la intervención del hombre en los últimos 500 años aproximadamente en nuestro país. Este paisaje es un paisaje de la región de Coquimbo, donde ustedes pueden observar que el cerco es un cerco vivo de cactus, Trichocereus chilensis, y donde el pastizal absolutamente degradado presenta algunas matorrales, algunas plantas pequeñas, digamos, y una estrata herbácea compuesta principalmente por terófitas, es decir, especies de resiembra anual. No existen las especies perennes en su mayoría, excepto en algunos lugares donde se podría desarrollar, que es en las cercanías de este cerco. La erosión es evidente, ¿cierto? Y el impacto que tiene la lluvia sobre estos suelos es alto y genera, ¿no es cierto?, los embancamientos de los esteros y los ríos y la generación posterior en el mar de las dunas en esta zona. Es muy severa, digamos, la erosión en esta zona, y este es este es un paisaje cultural. Este es el concepto de paisaje cultural, el concepto que es la generación de un cambio en el ecosistema que lo ha producido el hombre y que se transformó en esto. El paisaje cultural surge gradualmente como una expresión de las actuaciones de la sociedad humana, propiciada por sus intervenciones tecnológicas sobre la naturaleza y representadas en una primera etapa como un paisaje ancestral. Las primeras tecnologías se asocian al desarrollo del hombre recolector y cazador y están dadas por el manejo del fuego y la utilización de palos y piedras en su accionar. La agricultura sensulatus surge aproximadamente hace 10.000 años como un mecanismo generalizado de actuación que articula la relación entre el hombre y la naturaleza, permitiendo transformar la naturaleza como paisaje primitivo en paisaje cultural. Ahora, la intervención del hombre sobre el paisaje rural lo transformó en un ecosistema fragmentado, con un evidente estado de deterioro, que no tiene la capacidad endógena de recuperación. Y de esta forma, los ecosistemas que han sido devastados en los últimos siglos han perdido su capacidad de resiliencia. Ahora, el hombre organizado
en comunidades dependientes de un poder central, no ha determinado ni ejecutado los cambios que permitan alcanzar equilibrios ideales en el territorio, de acuerdo con su contexto cultural. Esto es un problema que viene arrastrando todos los países, y principalmente los países latinoamericanos, dentro de lo que es no considerar la cultura de los territorios. Ahora, el hombre no ha tenido la capacidad de gobernar el territorio que habita. Entonces, este es un hecho fundamental, ya que para la gobernabilidad territorial se requiere conocer la dinámica del ecosistema donde se encuentran ubicadas las comunidades humanas y, a través de políticas definidas, desarrollar normativas y leyes que permitan tener influencia en el paisaje cultural prevalente. La sociedad actual se enfrenta al dilema de optimizar el territorio desde una perspectiva centrada prioritariamente en las necesidades del hombre como actor principal del desarrollo, o bien enfatizar en la matriz de fondo territorial, donde la naturaleza como un todo se autoorganiza en sistemas ecológicos, naturales y sustentables. Esto es algo fundamental dentro de un sistema de país, porque indudablemente que los países y las comunidades tienen necesidades de alimentación, y por lo tanto el equilibrio entre la producción y la autoorganización de los sistemas ecológicos naturales y sustentables es algo difícil de alcanzar, y por lo tanto es absolutamente necesario estudiar correctamente esta problemática y estudiarla directamente en los territorios a los cuales uno está trabajando y con las comunidades con las cuales uno está trabajando. Los servicios ecosistémicos. El mundo ha evolucionado, y con ello las preocupaciones de la población. La humanidad exige en forma rápida soluciones a problemas tan importantes como son el calentamiento global, la contaminación de los suelos del agua, la erosión de los suelos y el maltrato animal, entre muchas otras demandas que tiene la población. Es por esta razón que hoy los pastizales, además de cumplir un rol como fuente de alimento, como fuente de producción de proteína, debe cumplir otras funciones. En los ecosistemas pastoriles, la conservación de la biodiversidad, el control de los flujos de nutrientes, el balance de los gases de efecto invernadero, la calidad de las aguas, la mantención del paisaje, son funciones tan o más importantes como producir carne, leche o lana. Esta evolución en el pensamiento global ha generado que la actual investigación en manejo de pasturas y praderas haya perdido el carácter únicamente productivista de un pasado reciente, y necesita tener en cuenta también los efectos ambientales, además de la calidad y seguridad de los alimentos. El ecosistema de pastizales involucra entonces a las praderas y a las pasturas. Esto que estamos observando aquí es un ecosistema de pastizales, donde hay praderas y donde hay pasturas. Cuando se trabaja en praderas y pasturas, se modifica el ecosistema en función de la producción y canalización antrópica. Es decir, estamos produciendo alimentos para que el hombre consuma. Artificializamos los ecosistemas para lograr en forma eficiente la mayor producción ganadera posible de alcanzar en los sitios ganaderos. No desordenamos, trabajamos en la ordenación territorial, un concepto que
está absolutamente acuñado hoy día en la población, la ordenación del territorio. Y la ordenación del territorio tiene el objetivo de mantener el paisaje cultural armónico con procesos productivos eficientes y donde el ecosistema se conserve, que es distinto a que se preserve, es se conserve y permita sustentar el desarrollo de intervenciones que realizarán las próximas generaciones. El concepto de preservación y conservación es muy importante en agronomía, dado que en agronomía nosotros trabajamos en los procesos de conservación, porque la preservación significaría dejar intactos los ecosistemas y eso está dado en los parques naturales, en los parques nacionales, es decir, en las exclusiones que el Estado en todo el mundo, todos los estados tienen en sus países. No preservamos, por lo tanto, pero sí conservamos los recursos naturales, conservamos las cuencas, conservamos las quebradas, conservamos, es decir, tratamos de hacer un paisaje absolutamente armónico. Los pastizales no son, por lo tanto, el pasto, sino que son ecosistemas donde la bio y fitocenosis están organizados en estructuras, donde el hombre y la sociedad organizada tiene una estructura jerárquica, donde la infraestructura y las construcciones están ordenadas en función de un objetivo productivo y donde los sistemas de información y comunicación están en íntima relación con las estructuras antes mencionadas del ecosistema. Pero no es el pasto, entonces, un pastizal, sino que es un ecosistema. Para referirnos a pastizales, tendremos que considerar con ello que son ecosistemas. Este es un ecosistema de pastizal con aire, suelo, planta, animales, etc. El concepto de pastizal involucra 3 ecosistemas específicos: las praderas, las pasturas y las rastrojeras. La pradera es el ecosistema constituido por especies naturales, nativas, y naturalizadas, es decir, aquellas que ya han formado comunidades autónomas y que no tienen que volver a ser sembradas. Las praderas son ecosistemas de estrategia K, es decir, que no requieren mecanismos de rotulación y de cultivación para mantenerse, aun cuando pueden tener su origen en una siembra ocasional de especies pasícolas en un suelo cultivado en alguna oportunidad anterior. Y los elementos que constituyen el sistema de praderas en un alto grado tienen su origen en el sistema original. Y por lo tanto, tenemos que saber qué es una especie nativa. Es aquella que se encuentra dentro de un área de distribución natural u original, histórica o actual, acorde con su potencial de dispersión natural, sin la ayuda o intervención del ser humano. Forma parte de las comunidades bióticas naturales del área. Por ejemplo, para la región sur del país, Bromus valdiviano es una planta nativa. Las naturalizadas son especies exóticas introducidas en un área que por sus características relacionadas con la similitud ambiental al área de distribución original y condiciones adecuadas, permite el establecimiento de poblaciones autosuficientes en vida libre. La colonización de las especies exóticas y posterior naturalización es el proceso que ha dominado los ecosistemas de pastizales de todo el mundo. De todo. Por ejemplo, Lotus oleginosus, que es sinonimia de Lotus pedunculatum, es una especie naturalizada. Trifolium subterraneum, Trébol subterráneo, es una especie naturalizada en el sur y zona mediterránea de Chile.
Trifolium repens es también una especie naturalizada, es decir, no formaba parte de la vegetación original de nuestro país, pero hoy está naturalizado y uno lo puede encontrar desde Arica a Punta Arenas, este trébol de origen europeo. También lo es Anthoxanthum odoratum, esta poácea de crecimiento muy importante en primavera y que en realidad da ese olor a anís cuando se está cortando el forraje en primavera para conservación de forraje. Las pasturas son ecosistemas constituidos por especies exóticas o introducidas y que no tienen esa capacidad o que no han tenido la capacidad de naturalizarse en la región. Los ecosistemas de pastura corresponden entonces a pastizales coetáneos que se establecen artificialmente y regularmente, roturados y resembrados y a menudo alternados intermitentemente con cultivos. Las pasturas obedecen a una estrategia entonces R, no K, o de catástrofes medioambientales. Esto es rotura de suelo o laboreo intensivo donde las especies componentes tienen un potencial biótico muy alto y en condiciones óptimas tienen un crecimiento exponencial de su población. Las especies exóticas, también denominadas introducidas o no nativas, se encuentran fuera de su área de distribución original o nativa, histórica o actual, y no acorde con su potencial de dispersión natural. Por ejemplo, Lolium perenne, la vallica perenne. Vallica perenne es una planta que debe ser sembrada porque no se encuentra naturalizada en la región. Las brásicas, por ejemplo, todas las brásicas, las coles, no son eh, plantas que vayan a producir semilla y se vayan a resembrar y vayan a estar localizadas en forma naturalizada en una región. El trifolium platense, el trébol rosado, también. Aun cuando existen algunos sectores donde se ha ido naturalizando, pero si uno quiere tener una pastura de trébol rosado productiva, tiene que sembrar. O estas pasturas polifíticas compuestas por gramíneas exóticas, por poáceas, Vallica perenne, festuca y pastovillo. ¿Qué son las especies rastrojeras? Bueno, corresponden a todos los residuos vegetales que los animales los consumen post cosecha y donde es habitual el uso de paja de cereales o desechos de hortalizas, por ejemplo, las pomasas de tomate, de manzana, todo lo que corresponde al desecho de los cereales, forma parte de las especies rastrojeras. Muy importante para nuestro curso es el concepto de malezas. Las malezas, de acuerdo a diversas definiciones, son plantas que crecen en forma agresiva, impidiendo el desarrollo normal de otras especies. Son plantas consideradas como molestias y son especies que crecen de forma silvestre en una zona cultivada. Bueno, todas las plantas que componen un pastizal pueden ser consumidas por los animales, por lo tanto el concepto de maleza pasa a ser un concepto absolutamente relativo. Las especies consideradas malezas en los cultivos son consumidas por el ganado en sus diferentes estados fenológicos. Por tanto, pasan a constituir el grupo de especies residentes o acompañantes. Acompañan a lo que uno estableció. Y las especies residentes o acompañantes pueden invadir y formar parte del 100% de la cobertura de los pastizales. En estricto rigor, las únicas malezas
que existen en los ecosistemas de pastizales son las plantas tóxicas, dado que generan un problema de salud a los animales que las consumen. Pero también puede ser considerada malezas aquellas que aparecen en forma espontánea en el proceso inicial de emergencia y establecimiento de una pastura. Eso sí, ya cuando la pastura está establecida, esa maleza deja de ser maleza y pasa a ser una especie residente o acompañante a la pastura que se sembró y pasa a ser consumida eh, con las especies que uno ha establecido. Bien, vamos ahora al concepto de materia seca. Los animales en pastoreo o confinamiento consumen el alimento tal como está ofrecido. Es decir, aquí el animal está consumiendo lo que el hombre le está ofreciendo, ¿no es cierto? Que es un pastizal con baja energía, perdón, con baja humedad, con alto contenido de materia seca y en estados fenológicos avanzados. Este alimento, tal como ofrecido, contiene agua y materia seca, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, para estandarizar el consumo de nutrientes efectivo de los animales, todo queda referido al valor de materia seca de los alimentos. Recuerden ustedes que hemos conversado de que en la materia seca está la mayor proporción de nutrientes. Y por lo tanto, se extrae el agua para estandarizar el valor efectivo en términos productivos y de calidad de una praga. La materia seca entonces es la resultante de la extracción del agua que contienen las plantas al estado fresco o verde, como se muestra en la fotografía. El proceso de extracción de agua se realiza en el laboratorio, sometiendo al forraje a un proceso de deshidratación en un horno con ventilación forzada a 65 grados Celsius. Y aquí podemos ver dos tipos eh, de forrajes. El de la mano izquierda es un forraje bastante con alto contenido de agua, y el de la mano derecha con menor contenido de agua. Entonces el contenido de materia seca de la mano derecha va a ser mayor que el de la mano izquierda y probablemente su rendimiento en materia seca mayor que el ya mencionado. Las muestras que se extraen de una superficie conocida se pesan en estado verde en una balanza de precisión y se colocan en bolsas de papel o plástico ranurado especial para poner en horno, para ser sometida a la extracción del agua en un horno de ventilación forzada. El horno de ventilación forzada uno lo regula de acuerdo a la temperatura que desea. Normalmente en praderas se utilizan 65 grados y las muestras se mantienen hasta alcanzar un peso constante, lo que indica que el proceso de deshidratación ha finalizado. Con esto no se desnaturalizan los contenidos de la planta, porque es el paso del aire que lo va deshidratando. Entonces, en las especies templadas, el tiempo de secado es 48 horas y en plantas suculentas, por ejemplo, las brásicas, las amarantáceas como la remolacha, requieren mayor cantidad de horas y que pueden llegar hasta 120. Entonces, tenemos que extraemos el agua de la planta, pero del total del peso de la planta que tiene agua y materia seca, ¿qué proporción es la materia seca? Eso es el término denominado porcentaje de materia seca, que en términos generales, los porcentajes de materia seca se expresan y se obtienen al relacionar el peso verde y el forraje seco deshidratado de la planta. Ahora bien, por ejemplo, observemos aquí en este cuadro una muestra de 1 metro cuadrado en el cual el peso de la muestra fueron 300 gramos,
pero el peso de la muestra deshidratada, que fueron en distintas muestras, ¿no es cierto? Fue 36 gramos, 48, 66 y 84. Es decir, el porcentaje de materia seca entonces fue 12, 16, 22 y 28. ¿Qué importancia tiene este porcentaje de materia seca? Tiene la importancia relevante en el consumo animal, porque en la medida que el porcentaje de materia seca sea más bajo, el animal va a estar consumiendo en el bocado que consume más agua y por lo tanto va a estar restringiendo su consumo de materia seca. Pero esa materia seca es la que tiene los nutrientes y por lo tanto va a estar restringiendo el consumo de nutrientes. Pero existe una relación inversa entre el porcentaje de materia seca y la calidad de los nutrientes. Y en ese sentido, el que tenga 12% de materia seca significa que la calidad de los nutrientes que tiene esa planta son mayor a los que tienen 28%. El porcentaje de materia seca va a depender del estado fenológico de las plantas, de las condiciones ambientales, es decir, de la deshidratación, en el fondo de la relación entre la temperatura y la humedad ambiente, y del procesamiento o conservación de forraje que se haga. Por ejemplo, aquí se está cortando el forraje para predeshidratarlo y posteriormente ensilarlo. Ahora, en estado vegetativo, las plantas poseen un alto contenido de agua y bajo contenido de fibra, que determinan que el porcentaje de materia seca sea entre 8 y 16%. Ahora, en las primeras etapas de fructificación o espigadura, las plantas presentan mayores niveles de lignificación en las paredes celulares que generan un aumento de la proporción de materia seca, y esto hace que en este periodo las plantas poseen entre 17 y 22% de materia seca. Pero ya las plantas espigadas y en plena formación de semillas presentan niveles de materia seca superiores a 22%, y eso va a depender del estado de avance en ese proceso. Aquí, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de materia seca de algunos forrajes, estos en forma general. El forraje verde que está en pastoreo normalmente en estado vegetativo, 8 a 16%, el soiling que se corta y se entrega 16 a 24%, el ensilaje de corte directo 20 a 28%, el premarchito, es decir, predeshidratado 25 a 35%, el enilaje que es un deshidratado más avanzado 35 a 45%, y el heno entre 85, que ya es una deshidratación, una forma de conservación a través de la deshidratación, de 85 a 95%. Son solamente ejemplos para tener una idea. Ahora, pero hay una cosa importante, que el porcentaje de materia seca va a ir cambiando, ¿no es cierto?, a través del año. ¿Y eso por qué cambia a través del año? Porque ya mencionamos que una cosa es el estado fenológico y otra cosa es la condición climática. Entonces, por ejemplo, en estado de estrés, la planta tiene más contenido de materia seca que en un estado que no tiene estrés hídrico o no tiene estrés de temperatura. Y eso se demuestra al observar los porcentajes de materia seca que hay en invierno. ¿Por qué si la planta está en un estado vegetativo tiene un alto porcentaje de materia seca? Bueno, porque está estresada. Aquí variaciones en el contenido de materia seca eh, eh, también muestra una mayor homogeneidad, pero siempre muestra que en los periodos de estrés es mayor el contenido de materia seca. Bien, entonces teniendo claro de que nosotros eh, generamos esta información porcentual de materia seca, ahora lo vamos a llevar a kilos, que son los kilos que va a consumir el animal a través del consumo diario. Entonces, en producción animal existen dos conceptos que se deben considerar para determinar los programas y estrategias productivas de un sistema ganadero. El primero es la producción de materia seca y el segundo es el consumo de materia seca. Son dos términos totalmente diferentes. Totalmente, o sea, que están relacionados, pero que son distintos. Son distintos. La producción es
lo que uno oferta al animal, que corresponde al producto que se obtiene en una superficie, es decir, a lo que está disponible para el animal. Eso es la producción. La producción potencial es el rendimiento máximo que uno puede alcanzar en una pastura en un sitio definido. Y eso es lo que uno busca a través de las evaluaciones en distintos sitios de una región. Eso se determina a través de las exclusiones. Uno excluye el lugar y saca el potencial de producción. Y la producción potencial permite conocer la composición cinecológica óptima posible de lograr en un sitio en relación a la productividad pretensa. Bien, ¿qué es la producción potencial? Es la capacidad de producir pasto o forraje por un pastizal en un momento cuando está sometido a la mejor utilización posible. Eso es lo potencial. Ahora, ¿cuál es la producción real? Este valor puede ser muy diferente en un mismo sitio y composición cinecológica, porque sin modificar la tendencia, estabilidad y condición, se puede tener distinta productividad según el sistema de utilización que sea sometido al pastizal. Es decir, yo puedo tener en este sitio que estamos observando aquí, puedo tener una productividad potencial X, pero ahora la producción real va a estar directamente relacionada con la forma en que yo maneje ese pastizal, tanto en términos de fertilidad como en términos de utilización. Y por lo tanto, la producción real muchas veces se aleja de la producción potencial. Y el rendimiento representa el parámetro más importante a considerar en una primera fase productiva de un sistema y corresponde a la fracción de la productividad neta susceptible de ser utilizada. Y se refiere al tejido vegetal que puede consumir el animal. Eso es el rendimiento. Entonces, una vez que se cumplen las metas de abastecimiento de forraje en un predio, la segunda fase es lograr que el forraje producido sea de calidad deseada por el ganado en sus diferentes categorías. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay dos conceptos en ganadería que uno tiene que cumplir. El primer concepto que tiene que cumplir es el abastecimiento de forraje total, independiente de su calidad. Y el segundo concepto, cuando ya cumple eso, el segundo concepto es buscar la mejor calidad posible de obtener con esa producción, con esa producción. Pero primero uno debe cumplir con la cantidad requerida por los animales en términos de materia seca. Aquí podemos ver el rendimiento mensual y anual de una pastura permanente. Ustedes ven aquí abajo, aquí se puede observar que entre años hay una diferenciación importante en el rendimiento total del año y en el año hay una curva, ¿no es cierto?, que indica que el periodo de déficit de producción de materia seca es el periodo de invierno. Ahora, el conocimiento del rendimiento mensual y anual permite proyectar en forma mucho más precisa la posible disponibilidad de forraje a través del año y entre años, y la unidad de medida que uno utiliza son toneladas de materia seca por hectárea. Ahora, eso es el rendimiento. Ahora, la tasa de crecimiento. ¿Qué significa tasa de crecimiento? El conocimiento de la tasa de crecimiento diaria de las praderas y pasturas permite definir la carga animal, la frecuencia de pastoreo y la intensidad de uso. Con este parámetro, uno construye las curvas de crecimiento y determina el rendimiento mensual y anual. Y así, la unidad de medida, en este caso, es kilos de materia seca por hectárea al día. Es decir, ¿cuántos kilos de materia seca por hectárea al día está creciendo la pradera? Son absolutamente necesarios para poder saber y poder determinar cuánto espacio le puedo entregar a los animales diariamente. Porque si yo tengo que la tasa de crecimiento son 100 kilos al día, significa que por hectárea,
kilos de materia seca por hectárea al día, ¿cierto? 100 kilos quiere decir que en una hectárea, en 10 días, voy a tener 1000 kilos. Pero es distinto a que si yo tengo 10 kilos al día, porque en 10 días voy a tener solamente 100 kilos. Entonces, la oferta que le puedo dar a mis animales es eh, absolutamente distinta si yo considero esa hectárea como superficie. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer si tengo 100 o si tengo 1000? Bueno, lo que tengo que hacer es ajustar la superficie a esa tasa de crecimiento y por lo tanto en cada época del año la voy a ir ajustando. Aquí podemos ver las tasas de crecimiento que pueden superar en algún momento los 100 kilos de materia seca, pero también pueden estar bajo, si ustedes ven el mínimo aquí, bajo los 5 kilos de materia seca. Ahora, con estas tasas de crecimiento, con estos rendimientos, yo puedo entender y puedo comprender el concepto de distribución estacional de la producción, que corresponde al valor porcentual de aporte de cada estación del año. Entonces, en zonas templadas del mundo, la producción presenta una fuerte concentración en primavera, con un interesante aporte de otoño y a veces verano. A veces verano. Entonces podemos ver aquí que en realidad prácticamente el 50% de la producción está dada en primavera. Ese es el estado de las plantas, ¿no es cierto?, en verano. Por lo tanto, tienen un alto contenido de materia seca, un alto contenido de fibra y en términos de digestibilidad, es decir, aquel parámetro que vamos a ver más adelante que tiene relación con la utilización que hace el animal del forraje, es bajo. Aquí el otoño, donde están apareciendo, ¿no es cierto?, viene el rebrote, el rebrote de las plantas perennes y aparecen las plantas anuales después de las lluvias, y con los rezagos de material seco, ¿no es cierto?, material seco que proviene aún del verano que quedó disponible y que el animal no lo consumió y que ahora lo va a consumir completamente en mezcla con este forraje verde que está aquí abajo. Y ya en el invierno, ustedes ven ya la pradera ya no tiene fibras eh, excedentes de verano, ya no tiene, solamente está verde, completamente verde, pero con baja disponibilidad producto de las bajas temperaturas. Y ya en la primavera empieza el proceso donde el uso del cerco eléctrico es fundamental para poder hacer un eficiente uso del forraje disponible. Bien, entendiendo ya la producción, hemos visto el concepto de rendimiento, hemos visto el concepto de tasa de crecimiento, de distribución estacional. Ahora veamos la composición botánica. ¿Qué significa la composición botánica? Es el aporte que hacen las especies a la producción total y es un parámetro que permite visualizar la calidad de la pastura a través del año, la evolución de esta a través del año y los cambios generados por el manejo y nutrición de las plantas que el hombre hace del pastizal. La composición botánica, su medición y determinación se hace en forma manual y la proporción corresponde a valores medidos en base a la materia seca. Ahora, aquí podemos ver cómo cambia la proporción de las especies en las diferentes estaciones del año. Y podemos observar, ¿no es cierto?, de que en realidad eh, las otras plantas, es decir, las plantas residentes, tienen mayores aportes durante la primavera proporcionalmente, y el trébol blanco en este caso, también en primavera, pero muy poco en invierno, muy poco en otoño, muy poco en verano. Bien. Entonces tenemos claro de que la producción la medimos en base a la materia seca, tenemos un rendimiento en base a materia seca, tenemos una
una producción anual medida en toneladas de materia seca por hectárea, tenemos una tasa de crecimiento diaria medida en kilos de materia seca por hectárea al día, y tenemos la distribución estacional de la producción que se mide porcentualmente y que es el porcentaje en cada estación del año, y tenemos la composición botánica que es porcentual, también lo podemos ver en kilos, por supuesto, porcentual, y que es el porcentaje que aporta cada especie a ese rendimiento, ya sea diario, mensual o anual. ¿Cuáles son las formas en que se utiliza el forraje ahora? Bueno, las formas es forraje verde, pastoreo, ¿no es cierto? Soiling, corto y llevo, ensilaje, enilaje y heno. El forraje verde corresponde al pasto que el animal consume en forma directa en pastoreo, en el potrero. El soiling es el proceso donde por alguna maquinaria o herramienta manual el forraje es cortado y trasladado a un lugar donde están los animales que lo van a consumir. El ensilaje corresponde al forraje que es sometido a un sistema de conservación donde el pasto es cortado, picado y almacenado en un depósito denominado silo. El forraje es conservado en el silo, ¿cierto?, a través de la fermentación ácido-láctica bajo condiciones anaeróbicas, es decir, sin aire, sin oxígeno. Y eso hace que sea absolutamente necesario desarrollar esta práctica que está haciendo el tractor de compactar y eliminar el aire cuando llega el forraje al silo. Hay que tener claro de que el silo es la estructura y el ensilaje es el forraje. Por lo tanto, uno no le da silo a los animales, sino que lo que le da a los animales es ensilaje. Aquí tenemos el ensilaje de corte directo. El más característico es el maíz, ¿no es cierto? Uno no hace ningún proceso previo, sino que espera que la planta tenga el contenido de materia seca suficiente como para hacerlo ensilaje de corte directo. Lo corta directo, de aquí va directo al silo. Aquí tenemos el ensilaje premarchito, que es una planta en estado vegetativo con alto contenido de humedad, ¿no es cierto?, y que es sometido a un proceso de deshidratación previo a ser almacenado en un silo. Y aquí tenemos el proceso de hilerado, ya está deshidratado, ¿no es cierto?, el forraje se está hilerando para posteriormente ser cosechado y trasladado ese forraje al silo para construir, digamos, el ensilaje. Y el enilaje es el mismo proceso, con la única diferencia que se tiene más tiempo deshidratando, es decir, se tiene un contenido de materia seca superior a 35%, entre 35 y 45, ojalá menor de 50%, para ser almacenado ya sea en el mismo silo que vimos anteriormente o a través del uso de estos bolos de plástico. Aquí está la cosecha del forraje predeshidratado, ¿cierto? Ahí está. Y aquí se está embolando, sellando para generar este enilaje. Y ahí está el enilaje almacenado y listo para ser trasladado a su lugar de almacenamiento y posteriormente consumido por los animales. El heno corresponde al forraje que es sometido, ya no es un proceso de fermentación, sino que es un proceso de deshidratación y donde el nivel de humedad debe ser inferior a 15%. Es decir, el contenido de materia seca para que un heno sea adecuado y no se produzca la autocombustión, ¿no es cierto?, debe ser sobre 85%. La deshidratación en el campo, a veces demasiada, como esto que está aquí, ya esto se transforma en una paja, y el hilerado para posteriormente ser empacado en fardos de dimensiones y pesos diversos, y trasladado al sector de almacenamiento en bodegas bajo techo o en sistemas de almacenamiento que se tapan con plástico. Bien, veamos ahora, ya vimos el concepto de producción, ahora veamos el concepto de consumo de materia seca. Una unidad animal bovina adulta de 500 kilos de peso vivo es lo que nosotros siempre consideramos como unidad animal. Unidad animal es un bovino
de 500 kilos con capacidad de consumo de 2,5% de su peso vivo al día. Bueno, entonces van a haber equivalencias. Las vacas secas preñadas, 0,75 unidades animales. Las vacas que tengan una producción o igual o menor a 14 litros, una unidad animal. Con 15 a 20 litros, 1,2, y con 21 a 26 litros, 1,4 unidades animales. Porque tiene que ver, digamos, con el consumo. El animal consume en base a materia seca y tiene un límite. ¿Cuál es su límite? Es la capacidad que acepta su rumen. Y eso es el 3% de su peso vivo en materia seca. 100 kilos de forraje tal como ofrecido, con 20% de materia seca, corresponde a 20 kilos de materia seca, obviamente. Pero 100 kilos de forraje tal como ofrecido, con 85% de materia seca, corresponde a 85 kilos de materia seca. Es decir, eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, cuál es la importancia de considerar el concepto de materia seca, es porque el animal tiene una capacidad, un límite de consumo, y cuando ese límite lo ocupa el agua, entonces la cantidad de materia seca que ha consumido es baja. Ahora, la capacidad de consumo de los animales es limitada y depende de la concentración de las dietas o las raciones y por supuesto, de la categoría animal. En forma estandarizada, siempre uno habla del 3% de su peso vivo. Sin embargo, es una medida que cambia con la edad, con el estado de desarrollo y los requerimientos de cada tipo de animal y raza. En vaquillas, por ejemplo, es habitual que el consumo de materia seca sea cercano a 2,2% de su peso vivo en materia seca, y en vacas adultas puede ser que el consumo pueda sobrepasar el 3% de su peso vivo. Entonces, es una medida promedio, estandarizada, pero que no es exacta, digamos, para todos los animales. Aquí podemos observar el concepto de materia seca y los kilos de materia seca consumidos. Un forraje fresco. Vamos a colocar todos los tipos de forraje con la misma cantidad ofrecida a los animales. 120 kilos de forraje fresco, o sea, de forraje ofrecido a los animales. Tanto en forraje fresco, en silajes de corte directo, premarchito, en hilajes y heno. ¿Qué porcentaje de materia seca tienen estos forrajes? 12, 22, 32, 40 y 85. Por lo tanto, si se comen estos 120 kilos, el animal podría tener acceso a comer 14 kilos en el forraje fresco, 26 kilos de materia seca en el directo, 38 en el premarchito, 48 en el enilaje y 102 en el heno. Esa es la diferencia para que se entienda, digamos, se entienda el concepto de materia seca. Ahora bien, si nosotros decidimos que los animales tienen que consumir 14 kilos de materia seca, sabemos los porcentajes de materia seca de cada uno de los forrajes. Por lo tanto, tendremos que ofrecerle al animal 120 kilos de forraje fresco, 64 en silaje corte directo, 44 premarchito, 35 en hilaje y solo 16 de heno. Esa es la diferenciación. Ahora, pero hay un concepto que no nos podemos olvidar, que es la concentración de nutrientes. Entonces, el consumo de materia seca no es sinónimo de consumo de nutrientes. Por lo tanto, vamos a asumir que le vamos a ofrecer a los animales 14 kilos de materia seca. Pero estos forrajes tienen distintos contenidos de proteína. El forraje fresco 22%, el ensilaje 16%, el premarchito 18%, el enilaje 14% y el heno 10%. Por lo tanto, si nosotros le estamos ofreciendo 14 kilos, le estamos ofreciendo solamente en el forraje fresco 3 kilos de proteína. Y eso es, digamos, en el caso del ensilaje de corte directo, 2, en el premarchito 2,2, 2,5, 1,4. Es decir, aun cuando tenían
porcentajes de materia seca distintos, ustedes pueden ver que el forraje fresco ofreció mucho más proteína que el resto de los productos. Ahora, si nosotros observamos esto y queremos tener a todos consumiendo 3,08 kilos de proteína por animal al día, tendríamos que subir a 19 kilos de ensilaje, 17 kilos de premarchito, 22 de enilaje y 30 de. Entonces ahí es donde viene la evaluación económica, que eso va a depender del año y de los costos de cada persona. Bien, en el consumo hay dos conceptos que uno tiene que considerar: la disponibilidad y el residuo. La disponibilidad corresponde al material que efectivamente puede consumir el animal y que no perjudica, por supuesto, la recuperación y el crecimiento de la pradera. Y el residuo o remanente es la proporción no consumida por los animales y no extraída por la maquinaria en el caso de que esté haciendo un soy. Por lo tanto, aquí podemos entender claramente en la fotografía lo que es la disponibilidad, es decir, lo que tiene ofrecido el animal, lo que se le ha ofrecido al animal, ahí está lo disponible, y lo que dejó posterior a su pastoreo es el residuo o remanente, que es lo que está acá. Parte del residuo lo constituyen las estructuras de la planta que darán origen al nuevo crecimiento o rebrote, y el resto ingresará, ¿no es cierto?, en el residuo al proceso de reciclaje natural del material orgánico en descomposición. Ahora, en las especies gramíneas, las reservas de carbohidratos habitualmente se encuentran entre los 3 y los 7 centímetros de altura, desde el suelo entre los 3 y los 7, lo que significa que en un pastoreo normal los animales deben dejar en promedio dicho residuo. Por ejemplo, en vallica perenne uno deja entre 3 y 5 centímetros, porque no puede ser tan exacto en pastoreo, ¿no es cierto? Y eso tiene la capacidad de recuperarse la planta con mayor facilidad, no ocupando en tanta cantidad las reservas que están en la base. Ahora, esto es importante. Si ustedes consumen bajo esos 3 centímetros, el animal se va a estar comiendo las reservas de la planta y por lo tanto todo el crecimiento de la planta va a tener que venir desde el aporte que haga la raíz. Y eso genera una reducción en la capacidad de recuperación de la planta. El consumo bajo la altura permitida produce un retraso en la capacidad de recuperación de las plantas, dado que deberá obtener sus reservas a partir de las raíces. La restricción del consumo de los pastizales a través del uso de cerco eléctrico y cercados diversos permite incrementar la eficiencia de utilización del forraje. Siempre los sistemas de movimiento del ganado a través de los pastizales generan un uso eficiente del forraje disponible y permiten controlar la altura, tanto de ingreso como de residuo. Y eso es muy importante, digamos, en un sistema pastoril. Ahora bien, vamos al concepto de carga animal. La carga animal se define como el número de animales por unidad de superficie. La unidad de medida es cabezas por hectárea o unidades animales por hectárea. Recuerden que una unidad animal es una vaca de 500 kilos, ¿cierto?, que tiene un consumo promedio de 2,5% de su peso vivo y que cambia de acuerdo, ¿no es cierto?, a la categoría animal. La carga se refiere a una hectárea y en un tiempo que siempre debe estar muy definido. Por ejemplo, carga animal instantánea, lo que yo tengo en este momento. Carga animal diaria, promedio de una cierta cantidad de días. Semanal, mensual y anual. Bueno, esto es una alta carga animal, ¿no es cierto? Una alta carga animal significa que uno tiene muchos animales por hectárea, y no significa que estoy sobrecargando el campo, sino que en este pastoreo lo que estoy haciendo es aumentando el número de animales para consumir rápidamente el forraje y que no
se me produzca una reducción en la calidad del forraje que voy a consumir en la siguiente franja, que es esta franja de acá. Ahora, en este caso, se está desarrollando un proceso adicional, que es el creep grazing, es decir, donde el cerco eléctrico que está aquí, ¿no es cierto? El cerco eléctrico que está aquí, está puesto a una altura suficiente para que los terneros coman preferencialmente el forraje que posteriormente las vacas van a comer, van a repasar. Y eso es un creep grazing. Una baja carga animal, aquí pocos animales en tantas hectáreas, está clarito. Ahora, ¿qué significa, en términos de carga animal, ¿no es cierto? Significa número de animales por hectárea. Pero, ¿qué significa ahora el concepto de presión de pastoreo? Que es distinto. Es un parámetro que relaciona la carga animal con la disponibilidad de forraje. Y eh, la presión de pastoreo es un concepto que tiene directa relación con la disponibilidad y el residuo. Por ello, cuando un pastizal post-utilización posee bajo residuo, se considera que tuvo una alta presión de pastoreo. Y si dejó alto residuo, significa que es baja presión de pastoreo. El incremento de la carga animal necesariamente genera un aumento en la presión de pastoreo en una misma superficie, obviamente, en una misma superficie. Al aumentar la presión de pastoreo, siempre se va a incrementar la eficiencia de utilización de ese pastoreo, ¿no es cierto? Pero se va a reducir la capacidad de recuperación del pastizal porque los animales consumieron los carbohidratos de reserva de las plantas. Consumo de forraje suplementario, por ejemplo, con alta presión de pastoreo es normal, porque en realidad son forrajes suplementarios que se utilizan una vez en el año y se tienen que consumir completamente. En este caso, el consumo de coles forrajeros. Bueno, y pasamos al concepto de eficiencia de utilización del forraje. Los pastizales poseen un potencial de producción de forraje que no puede ser consumido en un 100% por los animales, y tampoco puede ser cosechado en un 100% por la maquinaria. Y por lo tanto, el forraje disponible para el consumo animal en pastoreo no puede ser utilizado completamente. Y el forraje cosechado tampoco. Entonces, parte del forraje en pie que está disponible para el consumo de los animales es rechazado primero en forma voluntaria. Otra parte no es consumido dado que está pisado o aplastado por los animales, y una parte importante es rechazada por la presencia de bostas y orina. Entonces, uno de los factores que afecta el consumo de los pastizales y la eficiencia de uso del forraje es cuando uno entrega previo al pastoreo suplementos. El animal consume estos suplementos y finalmente va al potrero a rumiar. O sea, se va a echar, va a caminar, se va a echar y no va a tener avidez por el consumo del forraje. Entonces, los suplementos generan un retroceso en el proceso de la eficiencia de utilización. Ahora, el efecto del mejoramiento de la eficiencia de utilización del forraje es muy importante. Porque la eficiencia de uso, ¿cuál es una eficiencia alta? 80-85%, normalmente lograda por ovinos. Una adecuada, 70-75%, normalmente lograda por bovinos. Y baja, 50-65%, y muy baja, 50%. Bueno, en las praderas naturales y naturalizadas, las eficiencias a veces son muy altas, pero las capacidades de recuperación son bajas, y en los sistemas intensivos las eficiencias intentan llegar a un 75% en el caso de los bovinos. Bueno, las praderas y pasturas de la zona templada logran producciones anuales de materia seca que fluctúan entre las 6 y las 18 toneladas. También existen valores de 22 toneladas, pero eso no es lo habitual. Eso es un valor outsider dentro de la producción. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de eficiencia de utilización, vamos a hablar sobre porcentajes que consume el animal, 40% de lo que podría consumir, 50, 70, 60, 70, así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa ahora en términos de este tipo de praderas que tienen una disponibilidad de 8.000 kilos, 10.000 kilos, 12.000 kilos, 14.000 kilos y 16.000 kilos? Significa que si los animales consumen con un 40% de eficiencia en los 8.000 kilos, solamente van a consumir 3.200 kilos. Y en el de 16.000, 6.400 kilos. Y si estamos en el 70%, van a consumir 5.600 kilos o 11.200 kilos. Existe una diferencia muy grande. El costo de producir esto es 1. Por lo tanto, en la medida que va aumentando la eficiencia de uso, se va reduciendo el valor del kilo de materia seca que consume el animal. Por lo tanto, si estoy con una eficiencia de 40%, estoy hablando de 12 toneladas de materia seca, me estoy colocando aquí. Si tengo 40%, será 4.800 kilos de consumo a un costo del kilo de materia seca de 75 pesos. Pero si tengo 75, el costo bajó a 40 pesos. Estos son valores hipotéticos, digamos, pero muestran cómo va cambiando, ¿no es cierto?, cómo se va reduciendo el costo. Y eso es solamente mejorando la eficiencia de uso. Y por lo tanto, si un kilo de materia seca produce 1 litro de leche, con 12 kilos de materia seca se produce 1 kilo de carne. Entonces, significa que aquí, consumiendo 4.800, voy a producir 4.800 kilos de leche y 400 kilos de carne. Pero si estoy en 75, voy a producir 9.750. Esa es una gran diferencia que se puede ver reflejado en términos de los valores finales de producción de leche y carne. Ahora, esto que hemos hablado es solamente un efecto del manejo, no tiene un costo adicional, solamente del manejo. Bien, veamos el predio ahora como unidad básica. La unidad básica con la que trabajamos en praderas y pasturas es el predio. El ecosistema predial está compuesto por biogeoestructura, tecno, socioestructura y sistemas externos incidentes. La biogeoestructura corresponde a los recursos naturales bióticos y abióticos en forma integrada, donde hay variables permanentes y circunstanciales, ¿no es cierto? La biogeoestructura. Por ejemplo, ¿qué es lo permanente? Lo permanente es la fisiografía. Es decir, uno normalmente no está cambiando la fisiografía o la geomorfología. La hidrología también es bastante permanente, pero lo que no es permanente y es circunstancial es la vegetación, porque está dentro de la biogeoestructura. Dentro de eso, un sitio, uno tiene que hablar en términos técnicos, un sitio es un área abióticamente homóloga inserta en una región natural y por lo tanto un sitio posee idéntica capacidad de producir cierta cantidad y calidad de vegetación independiente de la vegetación que hoy día tenga. Independiente. La caracterización del sitio se basa en la fisiografía, en la pendiente, en la exposición, en la condición y en el origen, principalmente de la edad fotógrafa. Ustedes pueden observar aquí este sitio. Este es un sitio, el lago Lanalhue, en las cercanías de Contulmo. Aquí podemos ver un sitio que está una pastura muy verde en el mes de agosto, pero es el mismo sitio que está en enero. Es decir, en enero está bajo esta condición. Y el próximo año va a ser exactamente lo mismo. Es decir, independiente de la vegetación, el sitio sigue siendo el sitio. Entonces, la tecnoestructura ahora emerge de la interacción entre la biogeoestructura y la socioestructura, desde donde se generan, ¿qué cosas? Las estructuras tecnológicas como son los cercos, caminos, galpones, casas, maquinaria, canales, instrumentos de riego, sistemas de comunicación y conectividad. Esto pertenece a la tecnoestructura. Esto es tecnoestructura. Esto es tecnoestructura. Y la socioestructura corresponde al hombre organizado social y laboralmente y culturalmente,
que considera su educación, su salud, la densidad poblacional, las organizaciones a que pertenece, comunales, laborales, etc. El hombre es el elemento, es fundamental, digamos, para el desarrollo de una adecuada ganadería. Y los sistemas externos incidentes, bueno, es el entorno, los sistemas que inciden sobre el medio donde el sistema existe, tales como el clima, las vías de acceso, la hidrología, la contabilidad, la caracterización de las cuencas, las características zonales y de disponibilidad y precio de insumos, maquinaria, servicios generales, etc. Eso pertenece a los sistemas externos incidentes. Entonces, considerando eso, que nosotros estamos insertos en un predio, veamos las condiciones, el concepto de condición de los pastizales. La condición de la vegetación corresponde al estado de las formas vegetales y se relaciona con la densidad, estado fenológico y nivel de productividad que tiene un pastizal. Se define como la relación entre la productividad potencial y la productividad potencial del sitio. Esa es una condición. Es decir, el sitio tiene una capacidad productiva, pero la condición actual indica que no logra ese nivel. Y por lo tanto, la condición se refiere a la productividad que es capaz de alcanzar un pastizal en condiciones normales de clima y considerando el mejor manejo que se pudiese practicar. Y así, tenemos un modelo de cálculo de condición que, por ejemplo, es excelente cuando la producción potencial se ubica entre 100 y 90, es buena cuando es 90, 75 y así sucesivamente. Y donde la condición de la vegetación es abundante a generalmente nada, y donde la proporción de vacas es alta o baja, y eso va a considerar que en este modelo, ¿no es cierto?, estamos evaluando lo que su relación entre el potencial de producción del sitio y lo que efectivamente está ocurriendo ahora. Entonces, hay distintos valores, y que eso nos va dando una idea, la condición nos va dando una idea de cuál es efectivamente la distancia que nosotros tenemos entre lo que tenemos hoy día y lo que podríamos tener. Bien, con esto finalizamos esta presentación respecto a los aspectos conceptuales en praderas y pasturas.